Hola a todos, mi nombre es Laura Flores y a continuación voy a empezar exponiéndoles sobre la reflexión que tuvimos de la película. El Mercader de Venecia muestra cómo el dinero puede dominar relaciones humanas y poner a prueba los valores morales. A través de personajes como Antonio, Shiloh y Porcia, la historia refleja la tensión entre la justicia, la compasión y los prejuicios sociales. La película enseña que el verdadero valor no está en las riquezas ni en los contratos, sino en la capacidad de actuar con humanidad y perdón incluso cuando la ley o el orgullo nos empujan a lo contrario. En la pregunta número 1 tenemos las características que tenía el mercado en 1956. En 1956 el comercio estaba en pleno auge gracias al desarrollo marítimo europeo. Las grandes ciudades portuarias como Venecia eran el punto de encuentro de comerciantes provenientes de Asia, África y Europa. El comercio era principalmente marítimo, sustentado en barcos que transportaban mercancías valiosas como especies, metales, sedas y vino. Los mercaderes como Antonio, por ejemplo, protagonista de la película, invertían su dinero en expediciones que tardaban meses y estaban sujetas a grandes riesgos como las tormentas, los piratas o la pérdida total de la carga. Los préstamos con intereses eran comunes, aunque socialmente mal vistos por motivos religiosos. La película refleja la realidad, por ejemplo, cuando Antonio y Shilowski negociaban un préstamo con una cláusula riesgosa, lo cual evidenciaba la falta de seguridad financiera y las tensiones entre ética y negocio. La pregunta número 2 es ¿cuándo nació William Shakespeare? Él nació el 23 de abril de 1564 en Stamford-upon-Avon, Inglaterra, y fallece el 23 de abril de 1616. Es considerado como el dramatólogo más importante de la lengua inglesa y es importante mencionar que su obra, El Mercader de Venecia, fue escrito en 1596, cuando él ya era un autor reconocido en Londres y escribía sobre temas universales como la justicia, el amor y el poder del dinero. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la película El Mercader de Venecia. Pregunta número 3, ¿de qué nacionalidad era William Shakespeare y por qué podía hablar del comercio en Venecia? ¿Dónde queda la Venecia de 1596? Bueno, William Shakespeare era inglés, nació en Inglaterra. Aunque nunca fue a Venecia, podía hablar del comercio de ahí porque en su época era la ciudad más famosa por su comercio e importante. La Venecia de 1596 estaba como hoy en Italia y era una república muy rica, poderosa, gracias a su comercio marítimo. Pregunta número 4. ¿Cuáles eran las principales regiones, ciudades y naciones donde se desarrollaba el comercio cercano a 1596? El comercio se movía en muchas partes del mundo. En Italia, Venecia, Génova eran grandes puertos. En España y Portugal comercializaban con América, África y Asia. Inglaterra y Países Bajos crecían como potencias marinas y el Imperio Otomano controlaba rutas entre Europa y Asia. Pregunta número 5. ¿Qué productos comercializaban en 1596 y cuáles eran los medios de transporte y qué instrumentos utilizaban válidos para sus negocios como papeles, títulos, etcétera? Bueno, en 1596 vendían especies, sedas, oros, vinos, trigo y productos de lujo. El transporte que utilizaban era en barcos de vela y caravanas con animales. Las letras de cambio o papeles comerciales que utilizaban eran letras de cambio, contratos y sellos para asegurar los negocios fueran válidos y confiables. En el Mercader de Venecia se reflejan varios tipos de negocios mercantiles típicos de la época. Por un lado está el comercio marítimo internacional, donde los mercaderes como Antonio invertían grandes sumas de dinero en barcos que traían y llevaban productos exóticos como telas, especias, tintes y joyas. Venecia era un punto clave de intercambio entre Europa y el Oriente. También aparecen los préstamos con intereses, conocidos como usura, representados en el contrato entre Antonio y Shiloh. Este tipo de financiamiento era muy común, aunque generaba conflictos morales y también religiosos, porque los cristianos los consideraban un pecado. Otro aspecto importante es la inversión en empresas navieras, donde el éxito de cada viaje podía significar una gran ganancia o una ruina total. Todo eso estaba respaldado por contratos mercantiles y resueltos en tribunales, mostrando cómo ya existía un sistema legal que protegía los acuerdos comerciales. También en cuanto a los dilemas éticos, la obra presenta varios de estos. El principal es el conflicto entre la justicia y la misericordia. Shiloh exige cumplir la ley al pie de la letra, mientras que Portia defiende la compasión. También se aborda el prejuicio y la discriminación, especialmente el antisemitismo hacia Chislov, que evidencia una sociedad injusta. Se cuestiona además la ética de usura, el choque entre la ley escrita y la ley moral y los límites de la venganza y la humanidad, pues la respuesta de los cristianos termina siendo igual de dura que el castigo que buscaban evitar. Y finalmente, la película nos deja una reflexión sobre la riqueza, la equidad y sobre todo el verdadero sentido de la justicia.
Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando y hoy les vengo a hablar acerca del comercio en el Mercader de Venecia y los cambios que ha surgido a través del tiempo. Es muy importante reconocer que el comercio se vive desde siglos atrás de maneras diferentes. Se han vivido cambios que han permitido que se estructure la forma de comerciar, las ideas de comercio y las garantías para poder comerciar. Puesto que en el Mercader de Venecia se ve un ejemplo muy claro que anteriormente la forma de comercio podría incluso atentar contra su vida, contra su dignidad, sin importar nada, solo la palabra que se tenía anteriormente. Entonces por eso se ve claros ejemplos ahora en día cómo el comercio se ha organizado de una manera muy precisa que ha permitido que las partes ganen de una u otra forma y permitiendo que se vivan las relaciones de mejor manera, de una manera más agradable, de una manera más firme al comercio.